El nombre de Querétaro ha resonado con fuerza en las últimas horas debido a un evento que ha puesto en jaque al Cártel Jalisco Nueva Generación, ZTNG, la muerte de dos de sus sicarios más temidos, Fernando González Núñez, alias La Flaca, y Jesús Arteaga Montenegro, conocido como El Chullón, abatidos en un bar. Este suceso no solo sacudió la ciudad, sino que también generó preguntas que pocos pueden responder con certeza. ¿Quiénes eran estas figuras clave dentro del CJNG? ¿Qué los llevó a bajar la guardia en un territorio tan vigilado? Pero esto va más allá de un simple enfrentamiento. Este ataque abre un nuevo capítulo en la guerra del narcotráfico en México, revelando las tensiones internas que podrían estar fragmentando a uno de los cárteles más poderosos del país. ¿Fue una emboscada orquestada por un grupo rival? ¿O acaso se trata de un ajuste de cuentas dentro del propio CJNG? Mientras las autoridades intentan reconstruir los eventos de esa noche, las implicaciones para Querétaro son inquietantes. Este estado, considerado por años un refugio de tranquilidad, se enfrenta ahora a una cruda realidad. El alcance del narcotráfico ya no tiene límites geográficos. En este video exploraremos quiénes fueron La Flaca y El Chullón, qué los convirtió en figuras de alto impacto dentro del CJNG y cómo sus muertes podrían transformar no solo el panorama criminal de Querétaro, sino el del país entero. Dentro del universo del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, las figuras de Fernando González Núñez, alias La Flaca, y Jesús Arteaga Montenegro, conocido como El Chullón, representaban más que simples sicarios. Eran operadores de élite que desempeñaban papeles estratégicos, cuyos nombres se vinculaban a operaciones clave y a la expansión territorial de uno de los cárteles más poderosos de México. Sin embargo, sus trayectorias fueron tan impactantes como sus finales. Fernando González Núñez, conocido por el apodo de La Flaca, emergió desde Michoacán, una región marcada por conflictos y rivalidades entre cárteles. Su incursión en el CJNG no fue fortuita. Desde sus primeros años en el mundo criminal, Fernando destacó por su capacidad de análisis y su enfoque metódico, dos habilidades que lo catapultaron al rango de sicario de élite. El apodo de La Flaca contradecía su reputación. Aunque el nombre aludía a su complexión física, sus acciones eran todo menos frágiles. Su especialidad radicaba en la logística y en la planificación de operativos de alto impacto, roles que requerían una mente fría y calculadora. Bajo su supervisión, varios movimientos estratégicos del CNDANG en el Bajío se ejecutaron con precisión quirúrgica. Sin embargo, lo que realmente lo distinguió fue su capacidad para operar desde las sombras. A diferencia de otros sicarios que buscaban reconocimiento público o imponían respeto mediante la fuerza bruta, La Flaca prefería mantener un perfil bajo. Esta habilidad lo convirtió en una pieza fundamental para el ZNTG, ya que podía moverse en territorios hostiles sin despertar sospechas. Uno de los logros más significativos de La Flaca fue su papel en el aseguramiento de rutas estratégicas para el trasiego de drogas. Estas rutas, que conectaban Michoacán, Jalisco y Querétaro, eran vitales para las operaciones del cártel. No obstante, este mismo éxito también atrajo la atención de grupos rivales y de las fuerzas de seguridad, quienes comenzaron a verlo como un blanco prioritario. Si La Flaca representaba la estrategia y la discreción, Jesús Arteaga Montenegro, alias El Chullón, era la fuerza en bruto del CJNG. Originario de Jalisco, El Chullón encarnaba el perfil clásico de un sicario temido, agresivo, audaz y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir las órdenes del cártel. La carrera de El Chullón dentro del CJNG fue meteórica. Desde sus inicios como soldado raso en el cártel, su capacidad para liderar operativos en terreno lo convirtió en un elemento indispensable. En poco tiempo, ascendió a un puesto de liderazgo, ganándose el respeto de sus subordinados y el temor de sus enemigos. A diferencia de La Flaca, El Chullón prefería un enfoque más directo. Era conocido por liderar incursiones en territorios disputados, enfrentándose cara a cara con grupos rivales y asegurando el control del CJNG en regiones clave. Su reputación como un hombre implacable se cimentó a través de operativos que dejaban un mensaje claro. El CJNG estaba dispuesto a usar cualquier medio para mantener su dominio. Uno de los aspectos más temidos de El Chullón era su manejo de armamento pesado. Bajo su liderazgo, los equipos a su cargo se convirtieron en unidades de choque altamente capacitadas,
capaces de enfrentar incluso a las fuerzas de seguridad. Esta habilidad lo hizo indispensable en regiones como Querétaro, donde la lucha por el control territorial se había intensificado. Aunque sus estilos eran diferentes, la Flaca y el Chullón formaban una dupla complementaria dentro del C-Coneje. Mientras que Fernando se encargaba de la logística y la planificación, Jesús lideraba las operaciones en el campo. Juntos, eran responsables de coordinar estrategias que no solo fortalecían el control del cártel en Querétaro, sino que también servían como una advertencia para sus rivales. Su relación con el CJNG iba más allá de lo operativo. Ambos representaban la evolución del cártel hacia un modelo más organizado y jerárquico, en el que cada pieza tenía un rol específico. La Flaca simbolizaba la inteligencia y la planificación estratégica, mientras que el Chullón era la fuerza ejecutora. Querétaro, históricamente conocido como un estado pacífico, se convirtió en un punto de interés para el CJNG debido a su ubicación estratégica. Para el cártel, controlar esta región significaba tener acceso a rutas clave para el tráfico de drogas y armas, además de establecer una base de operaciones en el Bajío. Tanto la Flaca como el Chullón desempeñaron papeles esenciales en este plan. Mientras que Fernando trabajaba en el establecimiento de redes logísticas, Jesús lideraba la expansión territorial, enfrentándose a grupos rivales que también buscaban aprovechar la relativa tranquilidad de Querétaro. Sus métodos, aunque efectivos, también los colocaron en el centro de atención. Con cada operativo exitoso, aumentaba su reputación, pero también el número de enemigos dispuestos a enfrentarlos. La muerte de la Flaca y el Chullón no solo representa una pérdida significativa para el CJNG en términos operativos, sino que también envía un mensaje claro a los demás integrantes del cártel. Incluso los sicarios más poderosos no son invulnerables. Además, su caída en Querétaro, un territorio que el CJNG consideraba seguro, resalta la fragilidad de los cárteles cuando operan fuera de sus bastiones tradicionales. Sus muertes no solo marcan el fin de dos operadores clave, sino que también dejan un vacío que podría desatar una lucha interna por el control de sus roles. En retrospectiva, la historia de la Flaca y el Chullón ilustra cómo el narcotráfico en México depende tanto de la estrategia como de la fuerza. Juntos, fueron un símbolo de la maquinaria bien engrasada del CJNG. Ahora, su ausencia plantea preguntas sobre el futuro del cártel en Querétaro y más allá. El ataque en el bar de Querétaro, donde fueron abatidos Fernando González Núñez, alias La Flaca, y Jesús Arteaga Montenegro, alias El Chullón, representa un evento que sacudió a la región y dejó al descubierto las tensiones ocultas dentro del narcotráfico en México. Este enfrentamiento no solo marcó el fin de dos operadores clave del CJNG, sino que también reveló las complejidades y riesgos que enfrentan los sicarios de alto perfil, incluso en espacios aparentemente seguros. Todo comenzó como una noche más en un bar del centro de Querétaro, una ciudad que, aunque se ha mantenido al margen de la violencia extrema de otras regiones, ha visto un aumento en actividades relacionadas con el crimen organizado en los últimos años. Según testigos, tanto la Flaca como el Chullón llegaron al bar acompañados por un pequeño grupo de escoltas. La presencia de estos hombres pasó inicialmente desapercibida entre los clientes, quienes disfrutaban de música en vivo y el bullicio típico del lugar. No obstante, lo que parecía ser una velada tranquila cambió de forma abrupta. Alrededor de la medianoche, un grupo armado irrumpió en el establecimiento, disparando directamente hacia el área donde se encontraban la Flaca y el Chullón. El ataque fue tan rápido y coordinado que dejó poco margen de maniobra para sus objetivos. Aunque sus escoltas intentaron repeler la agresión, fueron rápidamente superados por la fuerza y precisión del grupo atacante. El ataque duró menos de 5 minutos, pero su intensidad fue devastadora. Según los informes preliminares, los atacantes utilizaron rifles de asalto y armas cortas, mostrando un nivel de entrenamiento que sugiere que no se trataba de un grupo improvisado. Los disparos dejaron un saldo de varios heridos, incluidos clientes y empleados del bar, además de los dos sicarios abatidos y algunos de sus escoltas. El lugar quedó marcado por el caos. Vidrios rotos, muebles destrozados y manchas de sangre en el suelo reflejaban la violencia desatada. Los cuerpos de la Flaca y el Chullón fueron encontrados en posiciones que sugerían que intentaron responder al ataque, pero no tuvieron tiempo suficiente para reaccionar. Las autoridades llegaron al lugar minutos después de que los atacantes huyeran, pero para entonces,
El daño ya estaba hecho. Aunque algunos testigos afirmaron haber visto a los agresores salir en vehículos con vidrios polarizados, no se pudo determinar de inmediato su identidad ni su afiliación. Uno de los aspectos más intrigantes de este evento es el nivel de planeación detrás del ataque. La presencia de La Flaca y el Chullón en Querétaro no era algo común, ya que ambos solían operar en zonas más al sur del país. Su llegada al bar pudo haber sido resultado de una reunión o una celebración, lo que sugiere que alguien cercano a ellos pudo haber proporcionado información sobre su ubicación. La rapidez y precisión del ataque también indican que los agresores conocían de antemano el lugar, los movimientos de los sicarios y el momento exacto para actuar. Esto ha llevado a especulaciones sobre una posible traición interna dentro del CJNG o un operativo cuidadosamente orquestado por un grupo rival. Aunque las investigaciones aún no han revelado todos los detalles, existen varias teorías sobre las razones detrás del ataque. Una de las más discutidas es la posibilidad de una represalia por parte de un grupo rival. Tanto La Flaca como el Chullón tenían un historial de enfrentamientos con otras organizaciones criminales, lo que pudo haberlos convertido en objetivos prioritarios. Otra teoría apunta a una posible fractura interna dentro del CJNG. La creciente expansión del cártel hacia regiones como Querétaro ha generado tensiones entre sus líderes y operadores, especialmente en lo que respecta al control territorial y la asignación de recursos. Si bien esta hipótesis no ha sido confirmada, las rivalidades internas no son inusuales en organizaciones de este tipo. El ataque también debe ser analizado dentro del contexto más amplio de la lucha por el control territorial en México. Querétaro, aunque históricamente ha sido una región pacífica, se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación geográfica y su conectividad con otras zonas del país. La incursión del CJNG en Querétaro ha generado tensiones con otros grupos que ya operaban en la región, lo que podría haber desencadenado una serie de eventos que culminaron en el ataque al bar. Además, la violencia en el estado ha ido en aumento en los últimos años, reflejando la creciente presencia de cárteles y la competencia por el control de rutas y mercados. El ataque dejó una huella profunda en Querétaro, una ciudad donde este tipo de eventos son relativamente raros. Los clientes y empleados del bar, muchos de los cuales resultaron heridos o traumatizados, representan el lado más humano de esta tragedia. Para ellos, la noche que comenzó como un momento de diversión se convirtió en una pesadilla que cambió sus vidas para siempre. La población local también ha expresado su temor ante el aumento de la violencia. Aunque Querétaro no ha alcanzado los niveles de violencia de otros estados, eventos como este generan una sensación de inseguridad que afecta a la vida cotidiana. Tras el ataque, las autoridades locales y federales prometieron reforzar la seguridad en la región y llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables. Sin embargo, este tipo de promesas a menudo quedan sin cumplir, lo que genera desconfianza entre la población. Por otro lado, la naturaleza del ataque y el perfil de las víctimas han complicado las investigaciones. La posibilidad de que los atacantes estén vinculados a un grupo rival o incluso a facciones dentro del CJNG añade capas de complejidad a un caso que ya de por sí es difícil de resolver. El ataque en el bar de Querétaro no fue un acto de violencia aislado, representa una confluencia de factores, desde rivalidades criminales hasta el creciente papel de Querétaro como un punto clave en el mapa del narcotráfico. Las muertes de La Flaca y el Chullón no solo marcan el fin de dos figuras clave del CJNG, sino que también subrayan los riesgos inherentes al narcotráfico, donde incluso los operadores más poderosos pueden caer en un instante. Este evento plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de Querétaro y del CJNG. ¿Fue este ataque el inicio de una nueva ola de violencia en la región? ¿O se trató de un golpe calculado que cambiará la dinámica de poder entre los cárteles? Mientras las respuestas permanecen inciertas, el impacto de esa noche se seguirá sintiendo en Querétaro y más allá. La muerte de Fernando González Núñez, alias La Flaca, y Jesús Arteaga Montenegro, conocido como El Chullón, generó repercusiones inmediatas tanto dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, como en Querétaro. Este hecho no solo marca un golpe directo a la organización criminal, sino que también afecta la dinámica de poder y la percepción de seguridad en una región que, aunque relativamente tranquila,
enfrenta una creciente amenaza de violencia. Dentro del ZTNG, la caída de 2 operadores de alto perfil representa una pérdida significativa. Tanto La Flaca como El Chullón eran considerados piezas clave en la expansión y consolidación del cártel en zonas estratégicas, incluyendo Querétaro. Su experiencia en operaciones de alto impacto y su reputación como sicarios de élite los convertía en figuras difíciles de reemplazar. Además, su muerte podría interpretarse como una muestra de vulnerabilidad del ZTNG. A pesar de ser una de las organizaciones criminales más poderosas de México, este incidente evidencia que incluso sus miembros más protegidos pueden ser blanco de ataques precisos. Esto no solo afecta la moral dentro de la organización, sino que también envía un mensaje de desafío a otros grupos criminales. La ausencia de La Flaca y El Chullón deja un vacío en la estructura operativa del ZTNG en Querétaro, una región que, aunque no es tradicionalmente un bastión del narcotráfico, ha adquirido relevancia debido a su ubicación estratégica. Su muerte podría abrir la puerta a nuevas disputas territoriales, ya sea entre facciones internas del ZTNG o con cárteles rivales interesados en tomar control de la región. Este evento también podría desencadenar una lucha interna por el control de las operaciones en Querétaro. Dentro de cárteles como el ZTNG, la pérdida de líderes o figuras prominentes suele provocar conflictos internos, donde diferentes grupos buscan llenar el vacío de poder. Esto no solo aumenta la inestabilidad dentro de la organización, sino que también incrementa el riesgo de violencia en la región. Para Querétaro, un estado que ha sido considerado históricamente como un lugar seguro en comparación con otras partes de México, este ataque representa un cambio alarmante. La violencia en un lugar público como un bar resalta la infiltración del crimen organizado en la vida cotidiana de la población. El miedo y la incertidumbre son sentimientos que ahora prevalecen entre los habitantes. El ataque ha dejado claro que nadie está completamente a salvo de la violencia generada por los cárteles, y esto afecta no solo a quienes presenciaron los hechos, sino también a la percepción general de seguridad en la ciudad. Además, el evento plantea desafíos significativos para las autoridades locales y estatales. Querétaro ha intentado mantener una imagen de seguridad y estabilidad, pero incidentes como este cuestionan la efectividad de las estrategias de prevención y respuesta ante el crimen organizado. La presión sobre el gobierno para actuar de manera contundente es más alta que nunca, aunque la capacidad para enfrentar a grupos tan poderosos como el ZTNG sigue siendo limitada. El ataque en Querétaro también tiene implicaciones más amplias para la región. La muerte de La Flaca y El Chullón podría desencadenar represalias por parte del ZTNG, lo que aumentaría la violencia no solo en Querétaro, sino también en áreas circundantes. Estas represalias podrían incluir ataques contra grupos rivales, ajustes de cuentas internos o incluso acciones para reforzar su control territorial. Por otro lado, el vacío de poder dejado por la muerte de estos sicarios podría atraer a otros cárteles o grupos criminales a intentar expandirse en Querétaro. Esto aumentaría la competencia por el control de la región, lo que a su vez podría traducirse en más enfrentamientos y violencia. La población local no solo enfrenta las secuelas emocionales de este evento, sino también la incertidumbre sobre el futuro. Para muchos, la violencia en Querétaro parecía una realidad distante, pero este ataque ha demostrado que ningún lugar está completamente exento de los efectos del narcotráfico. Las autoridades, por su parte, han prometido reforzar la seguridad en la región y llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Sin embargo, la percepción general es que las promesas de acción muchas veces quedan en palabras, lo que genera desconfianza entre la población. El abatimiento de Fernando González Núñez, alias La Flaca, y Jesús Arteaga Montenegro, conocido como El Chullón, no solo representa un evento violento más en el panorama del narcotráfico en México, sino que tiene profundas implicaciones tanto para el cártel Jalisco Nueva Generación, ZTNG, como para la dinámica de poder criminal en regiones estratégicas como Querétaro. La caída de estos dos operadores de élite pone en evidencia un golpe directo a la estructura del ZTNG. Ambos sicarios desempeñaban roles clave, no solo por su capacidad para llevar a cabo operaciones de alto impacto, sino también por su conocimiento de las estrategias internas de la organización. Su eliminación deja un vacío en la jerarquía operativa,
lo que podría generar tensiones dentro del cártel. En organizaciones como el CJNG, la pérdida de figuras prominentes suele desatar rivalidades internas mientras otros buscan tomar el lugar de los abatidos. Esto podría derivar en conflictos entre diferentes facciones del cártel, especialmente en áreas donde La Flaca y El Chullón tenían influencia directa. Esta fragmentación, aunque momentánea, podría debilitar temporalmente al CKNG en regiones estratégicas. Por otro lado, su muerte también supone un reto para la reputación del cártel. El CJNG ha construido una imagen de poderío implacable, pero la pérdida de dos sicarios tan importantes cuestiona su capacidad de proteger a sus operadores de alto perfil. En un mundo donde el control se ejerce tanto por fuerza como por percepción, este evento podría interpretarse como una muestra de vulnerabilidad que otros cárteles estarían dispuestos a aprovechar. La eliminación de La Flaca y El Chullón podría abrir oportunidades para otros cárteles que buscan ganar terreno en Querétaro y sus alrededores. Rivales como el Cártel de Sinaloa o incluso facciones locales podrían intentar aprovechar el vacío de poder para fortalecer su presencia en la región. Esta dinámica incrementa la posibilidad de enfrentamientos violentos en la lucha por el control territorial. Querétaro, que históricamente ha sido una región más tranquila, podría convertirse en un nuevo campo de batalla entre grupos criminales que ven en este momento una oportunidad para expandirse. Además, las represalias por parte del CJNG no son descartables. En el pasado, la organización ha demostrado una capacidad de respuesta violenta cuando siente que su autoridad ha sido desafiada. Esto podría significar un aumento de la violencia en Querétaro y regiones vecinas, ya sea contra grupos rivales o como una demostración de poder para restablecer su dominio. Para las fuerzas de seguridad, este evento representa tanto un logro como un desafío. Por un lado, la eliminación de dos figuras prominentes del CJNG podría interpretarse como un golpe estratégico exitoso. Sin embargo, el desafío real radica en prevenir las posibles consecuencias de este ataque, que podrían incluir una escalada de violencia o incluso el resurgimiento de facciones criminales en disputa por el control del territorio. Las autoridades locales enfrentan una presión significativa para reforzar la seguridad y evitar que Querétaro se convierta en un punto caliente del narcotráfico. Aunque el Estado ha mantenido históricamente un perfil bajo en términos de violencia extrema, este evento pone en evidencia que incluso las regiones consideradas seguras no están exentas de la influencia del crimen organizado. Además, este tipo de enfrentamientos suele traer consigo un aumento en el desplazamiento de comunidades y una mayor desconfianza hacia las instituciones. La población local espera no solo acciones inmediatas, sino también estrategias a largo plazo que eviten que la violencia se normalice en la región. La muerte de La Flaca y El Chullón también tiene un impacto simbólico. Por un lado, envía un mensaje claro sobre la fragilidad de los operadores criminales, incluso los más poderosos. Por otro lado, resalta cómo el narcotráfico ha ampliado su alcance a estados que tradicionalmente no formaban parte de los focos de violencia. Este evento podría marcar un antes y un después para Querétaro, no solo en términos de seguridad, sino también en cómo se percibe el rol del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Si las autoridades no logran contener las posibles repercusiones, el Estado corre el riesgo de convertirse en un terreno fértil para la expansión de grupos criminales, perpetuando el ciclo de violencia que afecta a tantas regiones de México. Finalmente, la caída de estos sicarios pone en evidencia que aunque los cárteles buscan proyectar una imagen de control absoluto, las acciones coordinadas pueden tener un impacto real en su estructura. Sin embargo, el costo de estas operaciones muchas veces recae en las comunidades locales, que quedan atrapadas en medio de la guerra entre cárteles y autoridades. Este evento deja abiertas preguntas cruciales. ¿Logrará el CJNG mantener su control en Querétaro tras la pérdida de La Flaca y El Chullón? ¿Será este un punto de inflexión en la lucha por el control territorial o simplemente otro capítulo en la escalada de violencia que afecta al país? En este contexto, el ataque en el bar de Querétaro se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta no solo el Estado, sino todo el país en su lucha contra el narcotráfico. La muerte de La Flaca y El Chullón en Querétaro no es un incidente aislado. Es un recordatorio crudo de la complejidad y la brutalidad que define la lucha por el control del narcotráfico en México. Estos dos sicarios de élite, símbolos de poder dentro del CJNG,
encontraron su fin en un ataque que ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de la organización y los riesgos inherentes a su búsqueda de control territorial. Querétaro, una región que históricamente había logrado mantenerse al margen de la violencia extrema, ahora enfrenta un futuro incierto. La pregunta no es solo cómo responderán las autoridades, sino también cómo la comunidad enfrentará el miedo y la inseguridad que este evento ha generado. Por último, este ataque subraya una verdad inquietante. Incluso las figuras más poderosas dentro del crimen organizado no son intocables. El destino de La Flaca y el Chullón es una advertencia para otros dentro del CJNG y una muestra del precio que se paga en un mundo donde el poder y la violencia son las únicas monedas de cambio.